amigos, es un gusto poder conversar a los tiempos y le damos la bienvenida a nuestro invitado, el general Luis Altamirano, excomandante del Ejército, quien además es una voz autorizada en estos temas de seguridad, y es muy oportuno conversar ahora mismo de lo que está sucediendo en el país, lo que venimos viviendo en diversos sectores, en algunos con mucha más incidencia, en otros no con tanta incidencia, pero que no nos deja de preocupar. Acá, por ejemplo, en este último fin de semana se han reportado algunos hechos que son dignos de tomar en cuenta, y que se focalizan también en diversos puntos y que quisiéramos de alguna manera irlos analizando con nuestro invitado. Así que, general, le damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Empezamos esta semana con noticias un poco preocupantes. Bueno, siempre abrimos los diarios y vemos que la violencia sigue, que nuevamente han existido problemas, por ejemplo, en Manta. Estamos viendo también, revisando lo que sucede acá en el sur del país, en Santa Rosa. Bueno, la verdad es que el gobierno nos dice que las estadísticas, o nos muestran estadísticas que supuestamente ha bajado el tema de muertes violentas, pero las noticias, sobre todo al iniciar cada semana, dicen lo contrario: fin de semanas violentos, problemas, muertes, extorsiones, secuestros, actos delictivos. Buenos días, general. ¿Qué es lo que está sucediendo, ¿no? en el país? ¿Existe de alguna manera la posibilidad de decir que esto se está solucionando o no? Bueno, Alex, buenos días. Un gusto estar acá junto a ustedes. Un saludo cordial a la audiencia. Lastimosamente tenemos un paisaje que prácticamente no ha tenido cambio de carácter sustancial. Mire, más allá de estas estadísticas que pueden reflejar una ligera disminución en cierto tipo de delitos, especialmente en lo que tiene que ver con los delitos relacionados con homicidios, asesinatos, hay que tomar en cuenta de que estamos viviendo una situación cuyo contexto va cambiando, inclusive en el mundo criminal, y que estas disminuciones ligeras no están haciendo cambiar radicalmente la situación de seguridad del país. Yo he mencionado en varias ocasiones que hay que tomar decisiones de carácter estructural, no solo en el tema social, que es un tema importante, pero sí también en las instituciones que están directamente ligadas con la seguridad. Porque, mire, actualmente, ¿qué es lo que estamos viviendo? Estamos viviendo una crisis. Y una crisis es una situación con un nivel de incertidumbre muy elevado, porque no hay claridad ni siquiera para los tomadores de decisión, en este caso el gobierno y las instituciones, y lógicamente no hay una claridad para el ciudadano. Y esto afecta sobre todo las actividades fundamentales que tienen que cumplir las instituciones, afecta la credibilidad de la organización, de la institución, y afecta la credibilidad del Estado. ¿Y qué requiere? Medidas urgentes, pero estas medidas urgentes tienen que darse no solo en el plano de la coyuntura, sino también en el plano de la estructura. Entonces aquí tenemos tres instituciones fundamentalmente ligadas a estos eventos. El uno es la Policía Nacional, cuya capacidad misional ha sido sobrepasada por los índices delincuenciales. O sea, no lo digo yo, lo dicen los índices. Tenemos un sistema judicial con una incapacidad de procesamiento. En el sistema judicial ligado al eje de investigación que lo maneja la Policía Nacional, tenemos a la final una situación de completa impunidad, porque en el país es más fácil matar que hacer otra cosa. A la final tenemos una tasa de resolución de homicidios inferior al 10%. Entonces, quiere decir de que más del 90% de las personas que eh, afectan a la vida como propiedad fundamental del ser humano no tienen ningún tipo de repercusión. Y por otro lado, tenemos un sistema carcelario colapsado, y esto lo que ha requerido a la final en esta crisis que estamos viviendo son medidas de coyuntura con la intervención de Fuerzas Armadas en complementariedad a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en términos de custodia, orden en los centros penitenciarios. Pero no podemos decir de que esta situación extendamos en el tiempo a 6 meses, 2 años, 3 años, va a mejorar con estas medidas.
porque hay que analizar también elementos que tienen que ver con la macroeconomía del crimen, que está ligado al tráfico internacional de estupefacientes. Alguien puede decir es que el delito no solo se relaciona con drogas, sí, no se relaciona con drogas, pero si nosotros vamos, por ejemplo, a un simple principio de Pareto, si nosotros resolvemos el 20% de aquellos elementos generadores de violencia en estos del narcotráfico, vamos a tener un 80% de resultados de carácter positivo. Entonces, hay que tomar decisiones sobre una reforma policial, también hay que trabajar en una verdadera transformación de las Fuerzas Armadas, es necesario una reforma completa y transformación de lo que es el sistema de justicia, y es necesario también reconfigurar en todos sus elementos, infraestructura, materiales, equipo, plan de carrera, doctrina, organización y captación de personal del sistema carcelario. Porque caso contrario, esta crisis prolongada que prácticamente muestra sus picos más elevados durante las primeras masacres carcelarias, en donde ahí podemos contabilizar muertos, pero no se sujeta a eso. Si nosotros vemos, por ejemplo, un dato muy interesante que se dio en el 2022, tuvimos 367 personas privadas de la libertad que se fugaron de las cárceles. Y esto, bueno, tuvo una reducción casi inmediata, se manejó en el 2023, 24 personas fugadas, pero seguimos en el presente año, pese al estado de excepción, nosotros ya tenemos 37 personas que se han evadido de los centros carcelarios. Es decir, tenemos un problema estructural de fondo y tienen que tomarse medidas estructurales. Yo no digo que la acción afirmativa del Estado a través de sus organismos de seguridad sea incorrecto. Es lo correcto. La declaratoria de conflicto armado interno fue importante. Que más allá de eso es lo que tiene que ofrecerse un repertorio de políticas públicas que tiene que ser mucho más amplio, especialmente si queremos progresar del estado de situación que estamos o si no, estancarnos en las estadísticas. General, pero a su criterio y tomando en cuenta todo lo que usted recomienda, ¿el gobierno está caminando hacia esos pasos que usted señala de reforma estructural? Podemos ver que algo se está planteando. Ahora, por otro lado, en la parte política, el gobierno ha caído en esta pugna nuevamente con el legislativo, en donde aparentemente no va a viabilizarse el tema de reformas. Por ahora, al menos, no. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar, no? Eso por un lado, y por otro lado, ¿es solución el insistir con los estados de excepción, el involucrar, por ejemplo, a este tema de un apoyo internacional, de expertos internacionales? ¿O qué cree usted que podrá pasar con esta nueva iniciativa, los antecedentes de la negativa que se ha dado en la Corte Constitucional, etcétera? Esto en vías de que todo esto pueda avanzar, ¿no es cierto? Y que pueda tener resultados. Mire, la cooperación internacional es importante y especialmente la asesoría que se pueda recibir de ella. Yo temo que una de las deficiencias que se puede tener en ciertas áreas están relacionadas con el desconocimiento del contexto y el desconocimiento de las mecánicas de cómo funcionan las instituciones, con su propia cultura, con sus propios arraigos generados a través de años. Recuerde que la cultura de una organización no es algo que está escrito en un papel, es algo que se vive en el día a día. Entonces, es necesario también conocer desde dentro. Mire, provocar cambios en las instituciones genera involucrar a estas instituciones, pero también generar ideas que sean innovadoras y creativas que vayan a romper algunos paradigmas que se toman como creencias que están escritos en piedra. Este es un problema, porque mire, si usted no conoce una institución como la Policía Nacional, una institución como las Fuerzas Armadas, una institución como el Servicio Nacional de Atención Privada a los Privados de la Libertad, una institución como el sistema de justicia, llámese desde las Cortes hasta los tribunales o de la Fiscalía, bueno, es importante conocer, pero también y a la par es importante generar nuevas alternativas. ¿Por qué? Porque es natural del ser humano el resistirse a los cambios, el poner barrera a los cambios. Entonces tiene que haber una mirada superior y eso es lo que se conoce como el control civil. Cuando se habla de lo militar, el control civil militar, el control civil policial, el control civil de las instituciones que tienen que ver con el área de seguridad.
que en este caso es mucho más fácil pensar, por ejemplo, en el sistema de rehabilitación, porque ahí no hay una estructura de fuerza en términos de también plantear su agenda, más allá de las deficiencias que tienen los guías penitenciarios y más allá de las organizaciones que pelean justamente por el bienestar de este cuerpo tan importante. Pero hay que romper esto. Y la forma de romper es con conocimiento. Si usted no tiene conocimiento, usted cae atrapado por las lógicas institucionales. Y en el país ya hemos visto, lastimosamente, estas lógicas institucionales no solo consumen recursos de manera ineficiente, sino que a la par siguen reproduciendo los mismos problemas que se tiene y a la final no cambiamos las herramientas. Yo para ponerle un caso, digamos una analogía. Mire, imaginemos un médico muy estudiado, muy capacitado, en uno de los mejores quirófanos del mundo, pero con las herramientas, bisturí, escarpelo, infectadas. Entonces, la operación que tiene que realizar, por más pericia que tenga, por más diagnóstico y exámenes realizados, bueno, voy a terminar matando al paciente de otra cosa que lo que estoy operando. Entonces, esto es lo que pasa, porque tenemos instituciones que están penetradas, cooptadas, debilitadas. Entonces, los mismos mecanismos se responden. Dice muy bien, es que vamos a depurar, pero estamos utilizando las mismas herramientas de depuración que no han dado resultado. Entonces, ahí, por ejemplo, yo he propuesto, y le digo en esta obra que he publicado, que se conoce De la paz a la guerra, en el cuarto capítulo, justamente en donde menciono el conflicto armado interno y un acápite de esto, ¿qué hacer? Ahí planteo algunas soluciones que pueden aportar, y yo tengo la seguridad que van a aportar en el mediano y largo plazo a tener un cambio en el escenario que también planteo escenarios, pero que el escenario más optimista no es un escenario que uno pueda aplaudir. Entonces estamos frente a situaciones muy graves. Si no se plantea una reforma policial, no se plantea el disponer de un eje de investigaciones que dependa de la Fiscalía, paralelo al eje de investigaciones que existe en la Policía Judicial, porque esa es nuestra estructura, o caminar en un proyecto de hace 10 años de tener solo una policía de investigaciones independientemente de la policía ostensiva, de fuerza, de intervención y de inteligencia, bueno, preparémonos para seguir repitiendo esta historia 20 años. Mire la solidez, por ejemplo, del modelo chileno. Usted no tiene una policía que se investiga a sí mismo, usted tiene una policía de investigaciones. Entonces, es una forma de fortalecer a la Policía Nacional, pero aquí se tiene otras miradas. De igual forma, mire, ¿por qué no se piensa en una agencia nacional de medidas de confianza que puede ser una dependencia del Centro de Inteligencia Estratégico con la finalidad de aplicar medidas de confianza a las personas, ya sea de los cuerpos armados del país o por otro lado de servidores públicos, de una forma indistinta, aleatoria, lógicamente planificada o a través de indicios, con la finalidad de constituirse un elemento disuasivo a los propios sistemas de control interno que no funcionan. Sí, tiene razón y lo que pasa es que no salimos de la situación y solo permítame hacer un paréntesis. Estábamos revisando lo que usted señala desde hace mucho tiempo ya. Creo que es un tema muy complicado, un tema institucional, el tema de la policía. El caso de María Belén Bernal, por ejemplo, que finalmente no quedó tan claro sobre la situación más allá de lo que sucedió, si se produjo por un tema eh, de violencia familiar, pero si hubo o no la intervención de la institución para tratar de cubrir de alguna manera a la misma institución. Lo que acaba de pasar en el oriente ecuatoriano con una integrante, una oficial de las Fuerzas Armadas, que también en este momento aparentemente se tiene esa situación, ¿no? De no saber si es que existe ese espíritu de cuerpo en la institución, ¿no? Para poder, eso es lo que usted señala, es muy oportuno, es decir, que existan eh, entes que investiguen de por fuera de las instituciones todo lo que está sucediendo
Y luego también el hecho de saber, ¿no? E insisto, si es que estamos caminando hacia ello o si realmente seguimos únicamente reaccionando, como decía alguien, muy por detrás de lo que vienen haciendo las organizaciones delictivas. Es decir, las organizaciones delictivas actúan, dan golpes y, y el gobierno, el Estado está atrás, ¿no? Como tratando de apagar incendios, nada más. Mire, los casos que usted se refiere son casos cada uno independientes. Yo no veo una correlación en los mismos. Recuerde usted que en el caso de María Belén Bernal hay una serie de inconsistencias en otorgar un permiso a un oficial para que vaya a jugar fútbol en un equipo que era administrado por un oficial de alta graduación de la Policía Nacional, una persona que llega en un estado etílico, el hecho de que acompañen a hacer barra cadetes que están en términos de un proceso formativo, el ejercicio de poder de un oficial sobre una cadete o cadetes que está en proceso de formación es totalmente diferente a lo que puede ocurrir en otra situación y le dice quién ha vestido el uniforme militar por 40 años. Entonces, ahí hay una serie de situaciones lógicamente muy cuestionables. Yo con esto no estoy defendiendo la situación que ocurrió en la brigada, pero hay que hacer un proceso de investigación. Hoy tenemos una claridad de lo que pasó en el caso de María Belén Bernal, en donde hubieron muchas negligencias en ese proceso, pero hay que depurar. Pero recordemos, no me refiero exactamente a eso. Recordemos que un artículo, me parece que fue en primicias, en donde se estableció una cantidad de policías involucrados en procesos judiciales que estaban vinculados con crimen organizado y con delincuencia común, y el número era aterrador, porque era cerca de 1.829 policías, que en ese periodo de tiempo nos da un promedio de 0.89 policías diarios. Entonces es grave, porque 0.89 policías diarios, bueno, significa menos del 1% de los policías. Pero no se olvide, la Policía Nacional está para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos. ¿Cómo espero yo que en esa actividad misional hay este involucramiento? Lo propio ha existido en Fuerzas Armadas, en menor grado. Entonces, hay que adelantarse, hay que poner estos controles. Recuerde que los controles internos en Fuerzas Armadas son puestos de forma tardía, pese a los pedidos que habían anteriormente en el mismo gobierno de Moreno, en donde hubo una resistencia política a implementar este tipo de controles porque se tenía una idea, ¿no?, que el militar no puede ser vulnerado. Bueno, ya tenemos casos mucho antes que ese periodo y lógicamente actuales. Entonces, ¿cómo nosotros generamos credibilidad en las instituciones? Trabajando justamente en procesos de control interno. Y estos procesos de control interno tienen que tener también mecanismos que permitan solventar esta gran pregunta que uno se hace en democracia: ¿quién controla a los controladores? Entonces, no está por demás, especialmente ahora que las Fuerzas Armadas tienen una correlación en la misión de crimen organizado y delincuencia organizada, en actos que tienen que ver con narcotráfico, tráfico de armas, etcétera, etcétera, por la propia reforma constitucional que se produce con el referéndum reformatorio del artículo 158. Entonces, no podemos vivir atrás de los escenarios, tenemos que adelantarnos a los escenarios. Pero si no hacemos nada, una cosa es las medidas de confianza y otra cosa es, por ejemplo, lo que hizo Colombia en el 91 y dijo, bueno, vamos a crear un cuerpo técnico de investigación paralelo a la Policía Nacional, que hoy es una institución que tiene cerca de 10.000 miembros. Entonces, cuando usted tiene un caso a investigar, haya o no personal policial que sea investigado, personal militar que va a ser investigado, o haya la posibilidad de injerencias políticas, es el fiscal que dice, este caso va a ser investigado por el cuerpo de investigaciones, o este caso va a ser investigado por la policía judicial, o en este caso vamos a formar un equipo mixto de investigación. El problema del país es que a veces confundimos la investigación también con la inteligencia, a lo menos en la opinión pública. La investigación está sobre el delito cometido. En cambio, la inteligencia está sobre la prevención del delito. Para eso tiene que haber centros de fusión de información, de intercambio de información, en donde del un eje al otro eje se contribuye. Pero no podemos seguir pensando que con la misma estructura
porque más ganas le ponemos, porque generamos esta sensación, vamos caminando al horizonte, porque así estamos avanzando. El problema es que hay que decirles que el horizonte también se mueve. Es decir, cada vez que nosotros damos un paso, el horizonte está a la misma distancia. Entonces generamos esta sensación en la gente, le digo, lastimosamente, es una sensación. Entonces hay que tomar medidas estructurales. El gobierno tiene que generar un gran pacto político en esto. El problema del país es que se ha politizado a tal nivel el discurso de la seguridad que se utiliza como una bandera política de todos los actores. Yo no excluyo absolutamente a nadie de esto. Y a la final es el ciudadano que ejerce una democracia mínima porque va y deposita un voto a una persona que normalmente concursa porque hay un respaldo económico por atrás, porque si no hay ese respaldo económico, le dice un ciudadano, no puede participar. Es muy difícil. El gobierno finalmente está empeñado en, de alguna manera, emular el modelo de El Salvador, la construcción de nuevos centros penitenciarios con la oposición de los lugares en donde se los pretende realizar. ¿Cómo ve usted este tema, el camino por donde va proyectando el presidente de la República para tratar de emular, diría yo, no sé si estoy equivocado, un modelo que aparentemente tiene otras connotaciones y tiene también detrás de ello un tema político muy fuerte? Mire, yo no hablaría de emular. Lógicamente que el ciudadano de a pie lo que quiere son respuestas inmediatas. Si usted el día de mañana ofrece fusilar a los delincuentes en la plaza pública, estoy seguro que muchos aplaudirán. Ese es el problema de la politización o el problema de medidas punitivas exclusivamente desde la aplicación de penas con mayores años de privación de libertad. Bueno, 2023 ya se reformó justamente el Código Orgánico Integral Penal. De hecho, las personas que fueron sentenciadas en el caso de Villavicencio son aplicadas estas penas, es decir, que llegan a penas de hasta 36 años. El problema es que si 36 años no es suficiente y mañana alguien ofrece 50, la gente aplaude, pero cambia la realidad, será disuasivo ya para que una persona no asesine si le ponemos ahora 50 años. Entonces, el problema es mucho más complejo. El sistema carcelario que usted me habla, claro que hay que desarrollar un plan masa del sistema carcelario. Es decir, un plan masa que genere un equilibrio no solo en términos de instalaciones, sino su modelo de gestión. Pero ahí hay varios problemas. Hay el problema institucional, normativo, de cómo la institución funciona, el problema de la habitabilidad en términos de los niveles de peligrosidad de las personas, el problema de inteligencia, de tecnología, de equipamiento, el problema de la infraestructura que debe tener un centro penitenciario. Un centro penitenciario no se entiende como un lugar de encierro exclusivamente, sino que tiene que entenderse también como procesos de rehabilitación y reinserción social. Entonces, ¿por qué se han vuelto las cárceles en la práctica universidades del crimen? Porque yo recuerdo que esto se decía por parte de mi padre, que estudió en el Colegio Mejía, decía agua mansa, genera cualquier cosa, y en el recreo del colegio les hacían pasar unos troncos a los alumnos más digamos, de sexto curso en ese tiempo, para que los jóvenes no estén parados en una esquina, se muevan y estén haciendo algo. Entonces, el problema es eso. Este es integral. El asunto es que si usted mete a alguien en la cárcel y le tienen cuatro paredes conviviendo en un ambiente de reproducción del delito, a la final cuando salga a la sociedad, porque va a salir en algún momento, cumpla una pena de 6, de 10, de 14, usted tiene una persona que no tiene capacidad de reinsertarse socialmente. Entonces estamos frente a una grave falencia del sistema. Mire, yo solo quisiera que me permita, la obra que he desarrollado aborda el crimen organizado del Ecuador desde los años 80. Hay abordo temas del sistema carcelario desde antes mismo. Recordar nada más un dato. Entre 1995 y el año 2000, en 6 años, el Ecuador tuvo 20 directores de rehabilitación social. En ese tiempo, entonces, claro, ¿qué cosechamos? Cosechamos ese abandono que ha tenido el sistema carcelario, o que en un momento determinado se quiso hacer algo, pero no se trabajó en un modelo de gestión. Entonces, eso es lo que estamos cosechando en este momento, las decisiones del pasado.
ese pasado que nos ha afectado y que sigue sumando en decisiones coyunturales, en relaciones peligrosas, en acercamientos que se tuvieron, por ejemplo, con las FARC y toda esta nebulosa de cosas, un Estado que tiene que actuar con responsabilidad. Muchísimas gracias, general. Realmente nos quedamos con esta última parte también que es importante, ¿no? El hecho de que nos cuestionamos si existe o no un sistema, un real sistema de rehabilitación y de reinserción en el país, ¿no? Es un tema muy cuestionable. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y por habernos aportado con todos estos temas que nos dejan claro, ¿no? Lo que se debe hacer. Ahora, la gran pregunta es si es que realmente el Estado, a través del gobierno, está dispuesto a dar estos pasos. Muchísimas gracias, general. A usted, muchas gracias.